Bueno, me toca la difícil tarea de presentar a Marichuy. Yo le comentaba hoy en la mañana a alguien que a veces nos está resultando difícil transmitir a la gente aquí la importancia de la visita de ella. Marichuy es vocera del Consejo Indígena de Gobierno por parte del Congreso Nacional Indígena del CNI y es la mujer que ha ido como precandidata electoral a las elecciones presidenciales del año 2018 en México. Es un poco el referente que han elegido los pueblos para que sea su vocera, los pueblos del Congreso Nacional Indígena, con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es la primera vez que sale de México para hacer una gira fuera del país y llevar un poco la palabra de los pueblos y la denuncia un poco de la situación que está pasando allí. No solamente la denuncia, sino también explicar un poco las resistencias que se están tejiendo y que se están creando, ¿no? Entonces, sin más, os voy a dejar con ella. Arrasalde. No sé si lo hice bien, pero lo intenté. Primeramente, agradecerles que estén aquí presentes y que hagan un espacio en sus trabajos, quehaceres, lo que tengan que hacer por estar aquí, pues, escuchándonos, ¿verdad? Que para mí sería importante también escuchar a ustedes, ¿verdad? Entonces agradecerles y pues pedirles permiso de hablar en su tierra y traer, transmitirles el mensaje, pues, que es lo que me ha traído hasta acá, ¿verdad? Primera vez que salgo tan lejos, pero que me siento como en casa, ¿verdad? Voy a iniciar platicándoles así a grandes rasgos lo que es el Congreso Nacional Indígena, que es de donde surjo, de donde vengo, pues, ¿verdad? Y para eso es remontar tantito atrás de 1994, no sé si fue sonado por acá también, ¿verdad? Que fue cuando se da el levantamiento zapatista en México, que es justo cuando entra el Tratado de Libre Comercio. En ese tiempo, pues, se levantan en armas nuestros hermanos indígenas, porque ya estaban cansados, pues, de lo que estaba pasando con nuestros pueblos, comunidades. Ya antes de levantarse en armas, que fue como lo último, se habían manifestado, habían tomado carreteras, habían hecho plantones, habían hecho denuncias y nunca fueron vistos, nunca fueron escuchados ni tomados en cuenta. Entonces, por último, lo que hacen es cubrirse la cara y declararle la guerra al gobierno. Y de esa manera voltearon a verlos. Entonces, para el gobierno de México, justo cuando iba a entrar ese Tratado de Libre Comercio, pues resulta que pues ahí estaban los pueblos indígenas y con tantos problemas que se tenía y que abandonados, olvidados, y cuando decían que ya no había pobres en México, que ya todo se había acabado. Entonces, para ellos, por eso el traer un pasamontañas, un paliacate en el rostro, no es que se anden escondiendo, ni que sean malos, ni que sean matones, ni que sean terroristas, como dicen, pues. Para ellos es un símbolo, ellos y ellas, es un símbolo usar el pasamontaña, porque dicen que de esa manera, al cubrirse el rostro, de esa manera voltearon a verlos. ¿Verdad? Entonces el pasamontañas, el paliacate, significa que fueron no vistos, no tomados en cuenta y fueron olvidados por años, ¿verdad? Entonces dijeron, vamos a luchar, pero vamos a luchar por todos, no solamente por nosotros, ¿verdad? Eso fue pues en el 94 que declaran la guerra, y 12 días después la sociedad civil hace marchas y le dice, espérate, ese gobierno, no
no los mates, o también a los zapatistas es que esa no es la vía, pues tiene que haber otra vía. Y se empiezan a dar los diálogos de San Andrés, como se les llamó. Y en el marco de esos diálogos de San Andrés es cuando convocan a los pueblos indígenas de México a estar presentes y a tener un gran foro indígena a nivel nacional, porque el gobierno de México decía o quería hacer creer que el conflicto era solamente en Chiapas, que en el resto del país todo estaba bien. Al concentrarse ahí la mayoría de los pueblos indígenas de México, pues resulta que la situación estaba igual en todos lados, ¿verdad? Que ese fue un detonante para que voltearan a ver que justamente los problemas estaban fuertes en las comunidades, los territorios de los pueblos indígenas. Esto hace que al encontrarnos diferentes pueblos indígenas de México, busquemos un espacio para seguirnos viendo, encontrando, platicando, reflexionando de qué manera nos hacemos fuertes entre nosotros para que ya no siga golpeando a nuestras comunidades y a nuestros pueblos. Entonces tuvimos un primer foro, se dio un segundo, donde ya se fue pensando qué nombre se le daría a ese espacio, donde caminaríamos juntos los pueblos indígenas, y que sería un espacio muy aparte del gobierno, o sea, muy propio de los pueblos, donde se sintiera que al llegar a este espacio fuera la casa de todos. Entonces se pensó y se dijo, pues el nombre de nuestro espacio se va a llamar Congreso Nacional Indígena, un espacio donde tuviera un carácter resolutivo para nuestros pueblos, ¿verdad? Donde tuviera una fuerza, pues, que se ocupaba, que no se le había dado por parte del gobierno. Entonces, un 12 de octubre, que tal vez ustedes se acuerden que pasa ese día, un 12 de octubre en la Ciudad de México, con la presencia de la comandante Ramona, que está ahí, es la más chaparrita, que está en ese tiempo estaba el subcomandante Marcos. Ella fue la presencia viva. Esa bandera que lleva es la bandera que entregó al Congreso Nacional Indígena cuando se constituye. ¿Y por qué le entregó la bandera? Porque decía el gobierno mexicano, es que los indígenas se quieren separar del país, quieren crear un país dentro de este país, o sea, otro, ¿verdad? Porque pues así pensó, pues, que por eso se habían levantado en armas, pues, porque querían ser solitos y no. Esa fue un símbolo también de que éramos mexicanos y queríamos seguirlo siendo, ¿verdad? Entonces fue un símbolo también que hace entrega al Congreso Nacional Indígena, y es ella que llegó a la Ciudad de México con un cáncer en fase terminal. Si hay algún médico sabrá, pues, ¿verdad? Y es la muestra, pues, de cómo en las comunidades por una enfermedad se moría, pues, la gente, no, porque no había esos hospitales, no había las condiciones para poder dar atención, ni se atendía, pues, y todavía en la actualidad, ¿verdad? Entonces, pues ella fue la presencia de nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dentro del Congreso Nacional Indígena, por lo tanto, ellos son parte de este espacio, ¿verdad? Y se forma en 1996 el Congreso Nacional Indígena, justo un 12 de octubre. Como signo, pues, de que ese día fue, pues, una masacre, una muerte para nuestros pueblos, para los habitantes, pues dijimos, ese día vamos a considerarlo un día, vamos a convertirlo en nuestro día de dignificación como pueblos que somos, y que los primeros habitantes no es que nos fueron a descubrir, ya estábamos ahí, ¿verdad? Y vamos a dignificarnos como pueblos que somos.
Entonces, pues el Congreso Nacional Indígena por eso ha venido caminando como la Casa de los Pueblos Indígenas de México. Y ahí participan también nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las comunidades que viven allá. Y así es pues como hemos venido caminando por más de 20 años. Y bueno, ya voy a hablarles del día más, cuando se decide participar en el proceso electoral. Tal vez fuimos muy criticadas, ¿verdad? Pero en el 5º Congreso que se celebró en octubre del 2016, hicimos un análisis de todos esos 20 años que llevábamos, de cómo había cambiado o cómo estaba la situación de nuestros pueblos. Y al hacer el análisis vimos que la situación se había agravado, que había más despojo, que había diferentes megaproyectos que estaban metiéndose en los territorios indígenas sin el consentimiento de las comunidades, sin que se escuchara la voz de los pueblos de que decían: no queremos que nos vengan y nos contaminen el agua, no queremos que vengan y nos talen nuestros bosques, no queremos que vengan y nos trocen una montaña porque para nosotros es sagrada, ¿verdad? No queremos y que vengan y nos modifiquen nuestra manera de alimentarnos porque la tierra es nuestra madre. Y la madre también siente y sufre cuando le hacen algo. Entonces vimos que la situación estaba grave y empeorando, y cada vez más muertos, más desaparecidos, y que la situación se estaba agravando no solo en los pueblos, sino también en las ciudades, pues, y que cada vez las personas leían menos una declaración. Entonces dijimos: tenemos que hacer algo más, ¿verdad? Algo más para que volteen a ver a nuestros pueblos. Entonces, después de que nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional proponen pues que una forma sería esa, pues, de participar en el proceso electoral, y todos los que estábamos ahí reunidos decíamos: ¿cómo? Si nunca habíamos ni queremos andar, si habíamos apostado por este otro lado, la cuestión organizativa, y cómo vamos a participar ahora en las elecciones. Y total, tuvimos 2 días de discusión y al final vimos que sí era necesario y que el participar tendría 2 objetivos principales, ¿verdad? Que uno sería visibilizar la problemática de nuestros pueblos, la situación que estaba más grave y empeorando cada vez, ponerla otra vez sobre la mesa de discusión a nivel nacional, y la otra, permitir salir y recorrer las diferentes comunidades y pueblos y barrios y ciudades y colonias para invitar a que la manera como tenemos que hacer el cambio verdadero desde abajo es organizarnos. Esos fueron los 2 objetivos principales que hicieron que nos metiéramos a participar en este proceso electoral. Y no lo vimos pues de otra manera cómo hacerle, porque dijimos: es que ya proponiendo a alguien, pues los reflectores van a voltear. ¿Cómo que ahora los indígenas quieren gobernarnos? ¿Verdad? ¿Cómo que ahora se atreven a desafiarnos si son re poquitos? ¿Verdad? Y ni saben hablar. ¿Verdad? Entonces iban a voltear los reflectores, ¿verdad? Y luego decían: ¿y cómo con una mujer, verdad? Que se ponga a barrer mi casa. Entonces fue un pretexto usar esas herramientas que tienen el poder, que tienen los que tienen el dinero, y usarlas para nosotros lograr lo que nos proponíamos. Entonces
Pues después de 2 días de discusión llegamos al acuerdo, sí le entramos, ¿verdad? Pero vamos a ir a consultar a nuestras comunidades. Y entonces fue en octubre y diciembre, dijimos, nos volvemos a ver y vemos qué nos dicen. Si nos dicen que le entramos, y si dicen que no, pues no. Y nos fuimos y consultamos 523 comunidades y regresamos en diciembre y la mayoría dijo, le entramos, pero de a de veras. ¿Verdad? Entonces, pero ya dijeron, hay que entrarle, pero con un consejo indígena de gobierno. Un consejo que estaría conformado de varios y varias, que no sería una persona. Entonces fue cuando se mandató que fueran nombradas esas concejalas y esos concejales en sus regiones, mandatados desde sus asambleas, para conformar el Consejo Indígena de Gobierno. Consejo con C, ¿verdad? Porque muchos piensan que escribimos mal, ¿verdad? ¿Por qué consejo con C? Porque consejo con ese es de que yo le doy un consejo a Javier, ¿verdad? Y un consejo con C para nosotros es un cuerpo de personas con una autoridad que se le delega en una comunidad. Pues. Entonces se forma ese gran consejo y dijimos que sea hombre y mujer, ¿verdad? Que no solamente sean hombres. Porque siempre en las comunidades es más fácil delegarle a un hombre que vaya, porque dicen, es que es más fácil que vaya él, porque yo tengo que ver a los hijos, a la cocina, a preparar la comida. Entonces, ¿qué significaba con esto? Desafiar, jugar con las herramientas de la clase de arriba. Decían en la asamblea, es que lo que se trata es de echarles a perder su fiesta, ¿verdad? De ir y meternos en la fiesta de los ricos, en la fiesta de los que deciden, para nosotros echársela a perder. Y decíamos otros, no vayamos a terminar bailando, ¿verdad? Entonces, pues ya se forma el Consejo Indígena de Gobierno, que llegaron a ser 150 concejales, hombres y mujeres. Y como no se podía registrar todo el grupo, tenía que ser alguien. Y entonces dicen, pues vamos a buscar quién se va a registrar, ¿verdad? Y entonces deciden que sea una mujer la que vaya al frente. Y pues dijimos, adelante, está bien, pues, ¿verdad? Pero yo no sabía que a mí me iba a tocar, pues. Entonces, pues ya se tiene la asamblea donde se decide a quién van a proponer y pues que le toca a Marichuy, pues, ¿verdad? Entonces, ya con eso, pues ya se hizo el registro y todo lo que se tiene que hacer. Pero pues empezamos a recorrer, logramos recorrer 29 estados de los 32 que tenemos, y de esa manera nos permitió ir recorriendo, ir viendo que la situación, los problemas que nos platicaron justamente estaban ahí, y que los reflectores que nos fueron siguiendo se fueron dando cuenta que lo que decíamos es una realidad que está pasando allá en los pueblos, ¿verdad? Y también nos sirvió para llevar la palabra, pues, de que tenemos que organizarnos, hombres, mujeres, en el campo, en la ciudad, donde estemos, que es la única manera en que vamos a ir construyendo un gobierno desde abajo, ¿verdad? Y fuimos criticados y nos decían, ¿cómo? Entonces, ¿por qué se lanzan a contender si no quieren estar allá en Los Pinos, pues? Y entonces decíamos, es que podemos pensar en otras formas, no las que ya tienen preparadas y diseñadas los partidos o allá arriba, que se cambian el poder de mano en mano, solamente se cambian de colores, pues.
pero es lo mismo, es darle seguimiento a un proyecto de muerte, pues. ¿Por qué no pensar en cosas imposibles? Que de las posibles ya hay muchas, pues, ¿verdad? Es pensarle juntos y buscar unas formas diferentes si queremos ir construyendo un gobierno desde abajo, pues, ¿verdad? Y que el pueblo sea el que mande y el gobierno sea el que obedezca, ¿verdad? Esa fue nuestra tarea, eso llevamos, tal vez por eso para mí ya no fue tan pesado, no crean que fue fácil. Fue una tarea difícil, pero la cumplimos porque fue un mandato, ¿verdad? No es algo de que si me hubieran preguntado, pues hubiera dicho que no, pues, pero no me preguntaron, me dijeron te toca y lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces, fue por eso cuando empezamos a colectar las firmas, a recabarlas, y luego que nos ponen que iba a ser a través de un celular de alta gama, ¿verdad? Y que ese celular costaba arriba de 5,000 pesos en México, creo que en euros son 250 euros. Para las comunidades es difícil conseguir un celular, es dejar de comer no sé cuánto tiempo. Era imposible conseguir un celular de alta gama, así decían, pues, ¿no? Entonces, pues y también lo que pasaba que en las comunidades no hay señal de que es internet. Entonces no es cierto que todo era territorio Telcel, como dicen, ¿no? Porque no había señal, tenía que caminar uno unas 12 horas, o 8 o 6, depende de la comunidad qué tan lejos, y regresar otras tanto para mandar las firmas. Y hay veces nos rechazaban las firmas porque les faltaba o no sé qué, fueron mal tomadas. Entonces, pues decidimos jugar con sus reglas y así pues nos dijeron, pues miren, no quieren a Marichuy, ¿verdad? No quieren a los pueblos, han fracasado. Y nosotros en nuestra evaluación dijimos, hemos ganado. El hecho de conseguir cerca de 300,000 firmas para nosotros fue un logro. El hecho de lograr caminar 29 estados y los diferentes pueblos indígenas para nosotros ya era un logro de un objetivo. El hecho de llevar la palabra y escucharlos e invitarlos a que juntos podemos ir armando algo diferente desde abajo para nosotros fue un logro. Ya habíamos ganado con eso, porque se habían cumplido nuestros objetivos. Entonces, lejos de ponernos tristes, para nosotros lo que nos habíamos propuesto, pues ya lo habíamos logrado, ¿verdad? Que era lo más importante, no tanto de llegar arriba y ganar votos, porque si no, pues hubiéramos hecho trampa y fácil llegábamos, ¿verdad? Entonces nuestra intención fue otra al recorrer el país, ¿verdad? Porque vemos que todo está diseñado de tal manera que no caben los pobres, no cabe otro tipo de persona que no sean los de arriba, nada más que se están cambiando el poder de mano en mano para dar seguimiento a los proyectos. Entonces, bueno, ya luego nos dicen, en todo esto, lo que está pasando ahorita, después de que vimos que logramos, después de que queda el nuevo gobierno de AMLO, dicen en varios lugares, bueno, ya se dio el cambio, qué bueno que ya están bien, ¿verdad? Y nosotros decimos que la situación para los pueblos empeoró. ¿Por qué empeoró? Porque resulta que ahora arriba dice unas cosas este nuevo presidente, dice
unas cosas las maquilla bien bonitas y parece que no pasa nada, pero abajo la situación está empeorando. Nos han asesinado bastantes compañeros del CNI, cosa que no había pasado anteriormente. Están imponiendo megaproyectos en casi mayor parte del territorio indígena. De los pueblos están llevando la termo, que es la que está en Huesca, en Morelos. Están en las eólicas, ¿verdad? Creo que la empresa es de por acá. Iberdrola. Son las eólicas que según para generar más energía, pero en realidad lo que está dejando en las comunidades es destrucción de la tierra, una contaminación, ¿verdad? Porque esas tierras ya no pueden ser cultivadas ni usadas para poder sembrar algo para comer, pues. La gente ha dicho que no está de acuerdo, pero ahí están, ¿ya? Más hacia el sur lo que quieren poner también es el Tren Maya, que es muy sonado, y que las comunidades mayas han dicho que no están de acuerdo porque ven que este tren va a ser un tren turístico y les han dicho que ese tren va a ser para beneficiar a los que tienen productos para irlos a vender de una comunidad a otra. Sabemos que no es cierto. Un tren turístico, ¿ustedes creen que van a dejar subir a la gente con su mercancía del campo? Pues no. Pero entonces dice el gobierno, es que estamos consultando y la gente está diciendo que sí. Y las consultas, nosotros decimos que son consultas simuladas, porque es como si yo viniera y les dijera, oigan, ¿están de acuerdo en que haya más empleo? Pues ustedes van a decir que sí. ¿Están de acuerdo en que les pongamos más hospitales? Pues sí. Entonces, más o menos, no digo que eso va y dice, ¿verdad? Pero más o menos es la forma que usa, pues, para hacer una consulta. Además, lleva dádivas, lleva por delante proyectos que ofrece a las comunidades para que éstas en asamblea digan que están de acuerdo en que les pongan el tren o que les pongan el del istmo, el transísmico. Y minas, o sea, minas que están habiendo, está abriéndose fracking, la termo, las hidroeléctricas, los gasoductos, y la mayor parte es sin el consentimiento de nuestras comunidades, pues, de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, por eso la situación se ha agravado, porque ahora si se manifiestan y dicen que no les gusta, estas personas son encarceladas, estas personas son desaparecidas, o como las que han sido asesinadas, pues, por gente del crimen organizado que va de la mano con estas empresas para imponerlas, ¿verdad? Entonces, pues esa es la situación actualmente. Nosotros por eso confiamos que tiene que surgir una organización de abajo, que es la que íbamos proponiendo cuando salimos a recorrer el país, de que solamente nosotros vamos a ir construyendo algo diferente, no va a venir de arriba, ¿verdad? No vamos a esperar que alguien de arriba, porque hemos esperado años y es lo mismo. Dicen las comunidades, es que cada que son tiempos electorales vienen y nos piden nuestro voto, y luego ya quedan y se olvidan, y cuando viene otro periodo electoral vuelven y piden de nuevo el voto, y lo único que está pasando es que se están acabando nuestra tierra, nuestros bosques, nuestras aguas, nuestra forma de vida, pues, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros le apostamos a que tiene que surgir una nueva forma organizativa diseñada desde cada lugar donde estamos, ¿verdad? Nuestros
modos, a nuestros tiempos, a nuestras formas. Y eso es lo que fue nuestra tarea al salir y participar en este proceso electoral. Va a hacer la invitación de que no le vemos nosotros por dónde, por otra forma. Tiene que surgir desde abajo, ¿verdad? Y tiene que ser de manera colectiva como la están llevando nuestros compañeros zapatistas, que son miles y miles que se han ido consolidando y han ido creciendo, y ellos han venido trabajando sin el dinero del gobierno, con sus propios recursos, ¿verdad? Y son cargos que se van dando ahí, cargos colectivos, cargos que se van a ir rotando, pues, que no son permanentes y que nadie puede decir que no, ¿verdad? Que si les dicen, tú vas a ser encargado de los promotores de salud o encargada, lo asume, ¿verdad? Porque tiene esa responsabilidad también de participar. Entonces, es la manera como ellos han venido organizándose, y para los pueblos indígenas de México, su ejemplo de organización nos ha ayudado bastante, porque pues ellos ya lo están haciendo realidad, ¿verdad? Eso del mandar obedeciendo, ¿verdad? Y para esa organización pues son los 7 principios que es lo que rige pues la organización. Yo no sé si alguien que está cerca ahí lo lee en voz alta. Están los 7 principios, por favor. Los 7 principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Esos son los 7 principios zapatistas que se consideran dentro de la organización. Quien está dispuesto a cumplir esos 7 principios, ahí se integra. Y quien no está dispuesto a cumplirlos, pues nomás se sale, ¿verdad? Y no se le obliga, ¿verdad? Entonces, pues esa organización que ellos llevan, nosotros ahora en el recorrido que vimos por los caracoles, cuando anduvimos en el tiempo electoral, se oye feo, pero así fue. Quien organizó en los caracoles donde fuimos llegando, que eran 5 caracoles, las que organizaron fueron las mujeres. Yo no sé si alguien estaba en ese tiempo de los que están aquí por allá. ¿Nadie? Fueron puras mujeres las que organizaron. Y fueron las mujeres las que dijeron, porque había concejales hombres y mujeres, y entonces había un templete y se tenían que subir las concejalas, y dijeron, los concejales se quedan allá sentados. Y por ahí algunas compañeras, oye, pero es que diles que también los hombres son concejales, que van a estar acá. Y a mí me daba pena preguntarles, pero bueno, dije, les voy a decir porque me están diciendo, ¿no? Y ya pregunté y dice, es que ahorita nos toca a las mujeres. Ya hay un acuerdo entre los compañeros que ahora para esto nosotras nos organizamos. Entonces, pues ya entendieron las demás compañeras concejalas que era una decisión de ellas, pues, ¿verdad? Y los hombres pues respetaban su participación, ¿verdad? Entonces, yo no sé de dónde salieron, pero eran miles y miles de compañeras, mujeres de las comunidades zapatistas, pues. Entonces, para nosotras, el resto de las mujeres de los demás pueblos indígenas, pues eso nos animó mucho, porque siempre pensamos que la mujer pues es más fácil quedarse en la casa, pues, ¿verdad? Atendiendo a los hijos, marido, la cocina.
y de esa manera ellas nos demostraron que sí se puede y que tenemos que participar también las mujeres, ¿verdad? Entonces eso animó mucho en este proceso organizativo planteado desde abajo, de que en esta lucha que queremos y que estamos impulsando desde abajo, si no están las mujeres y no están los hombres juntos caminando, no es una lucha completa, ¿verdad? Es como se tiene que ir caminando, ¿verdad? Porque nos han enseñado que solamente los cargos los ocupan algunos compañeros, y pues no, pues también tienen que participar las mujeres, y es importante pues ir caminando a la par para ir construyendo algo diferente para todos, pues, ¿verdad? Por eso nuestro lema fue nuestra lucha es por la vida, ¿verdad? Y esa vida la queremos para los que vienen atrás, para los niños, niñas que vienen atrás, y que nos toca ahorita reconstruir lo que vemos que está mal, para que ellos puedan disfrutar y continuar con esa organización desde abajo y a la izquierda, ¿verdad? Entonces, pues creo que es todo lo que me toca decirles, y que estamos ahorita en esa organización, pero a la vez en fortalecernos más ante estos megaproyectos que vienen atentando contra la vida de nuestras comunidades, ¿verdad? Y que vamos a seguir resistiendo hasta donde podamos, porque ya es un compromiso ante nuestros hermanos. No sé si puedes explicar un poco más, porque claro, al final, por lo que entiendo, la apuesta política del Congreso Nacional Indígena, más que la de llegar al poder para transformar la sociedad, es la de construir un modelo de autonomía. En México se habla de autonomía, pero en el lenguaje político tal vez aquí habría que hablar de autogestión, porque no tiene la misma connotación autonomía en México que aquí. Se habla de la propuesta política es una propuesta de autonomía o de autogestión, pero no sé si la podrías explicar un poco más en profundidad cómo funciona, pues por ejemplo, cómo funcionan los cargos, cómo funciona la salud, cómo funciona la educación, el autogobierno autónomo que ustedes están proponiendo, etcétera. Claro, después de que en el 2001 que salió una caravana por México que se le llamó el color de la tierra, no sé si alguien sabe, pues que fue en el 2001, que salieron los hermanos zapatistas y salieron los pueblos indígenas de México para llegar al Congreso de la Unión, ¿no? Porque en ese tiempo se llevaba lo que se le llamó la ley Cocopa, una ley que surge de los acuerdos de San Andrés, de los diálogos, lo que se acordó y que fue firmado por el gobierno y por los pueblos zapatistas. Entonces, a raíz de eso se trabaja una propuesta que le llamamos la ley Cocopa, y esa es la que se llevó al Congreso para decir que esa era nuestra ley, pues que queríamos que se aprobara. ¿Y qué es lo que pasa después de que la llevamos? Pues entregamos la propuesta, bueno, nuestros hermanos zapatistas, y nos entregan otra hecha por ellos, así de sencillita, pues, rasurada, ¿verdad? Le quitaron hasta derechos que ya se tenían, pues, ¿verdad? Quedó muy por debajo. Entonces, después de eso, lo que se dijo, bueno, si para el gobierno no sirve haber firmado un acuerdo, para los pueblos lo que cuenta es la palabra, pero como el gobierno se le olvida, pues tiene que firmar. Pero aunque firmó, pues se le olvidó que hizo un acuerdo, pues, porque al legislar otra ley diferente y quitando derechos a los pueblos, entonces ahí se traicionó la palabra. Entonces, ¿qué pasa después?
pues dijimos, entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a construir nuestra propia autonomía basada en los acuerdos de San Andrés, porque ahí está nuestra palabra, ahí está lo que dijimos que para nosotros significaba, ¿verdad? ¿Y qué queríamos con llegar allá al Congreso de la Unión? Es decirle que queríamos una nueva relación, pueblos indígenas y Estado. Buscábamos una puerta mínima de entrada, donde queríamos que se reconocieran los derechos colectivos, derechos, ¿cómo se dice? Como sujetos de derecho, los que son abogados sabrán, sujetos de derecho y no como objetos, como consideraban a las comunidades y las siguen considerando, ¿verdad? Personas que no piensan, que no razonan y que tiene que haber alguien más inteligente para poder hablar, ¿no? Es lo que pensaron. Entonces dijimos, para nosotros, después de que hicieron algo diferente, para nosotros va a ser la ley Cocopa o los acuerdos de San Andrés nuestra ley, y vamos a fortalecer el proceso autonómico en nuestras comunidades, y de ahí se pierde esa relación gobierno y Estado porque hubo esa traición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa desde entonces? Se viene fortaleciendo la autonomía en las comunidades y no es algo que sea ajeno o inventado, es algo que ya se vivía o se vive. Quien conoce México, o no sé, creo que por acá también hay, ¿cómo pudiera explicarlo para que me entiendan? Bueno, yo sé que sí me entienden, pues, pero bastante. En México, cuando hay unas comunidades que tienen tierras comunales, tierras en común, y entonces cuando hay una asamblea hay más de 2,000 personas ahí, comuneros, donde esa asamblea es la máxima autoridad. Y en esa asamblea se toman las decisiones para ver qué va a hacer los que están al frente, que es los que propone la misma asamblea, ¿verdad? Entonces, como la asamblea es la máxima autoridad, los que están acá son los que van a cumplir lo que le están mandatando, ¿verdad? Entonces ya por práctica ya se está llevando pues la autonomía, ¿verdad? En las comunidades donde algunas son ejido, en otras son comunales, pero todas son colectivas, o sea, la toma de decisiones colectiva. Y ya se está practicando, hay formas internas de cómo llevan la educación, cómo llevan una fiesta, cómo organizan, es algo que ya se está llevando. Entonces, al fortalecer un proceso autonómico, más hacia afuera, es eso pues, cómo vamos a ir construyéndonos desde abajo y tomando decisiones colectivas, y donde los que reciben cargos son cargos que se dan en una asamblea, y estos que toman cargo tienen que cumplir el mandato de la asamblea, ¿verdad? Y también si la asamblea propone a alguien y le dice, ahora tú vas a ser el responsable de educación, ¿verdad? Y dice, pero es que yo no puedo. Es que en una asamblea no se va a echar para atrás y decir que no puede, porque todos tienen derecho a ocupar cargos, ¿verdad? Es un mandato que le está dando la asamblea. Entonces, los cargos, les decía al principio, son rotativos, ¿verdad? Que ahora fue él el encargado, al rato será una compañera, al rato serán dos. Son cargos rotativos que se van teniendo, van participando todos, o sea, es algo colectivo. Es un cargo que no es remunerado, que no se le paga, es un cargo honorífico, pues, ¿verdad? Que tiene que dar un servicio. Y mientras la asamblea o la comunidad se va a hacer cargo si tiene hijos pequeños,
o si tiene una parcela que está cultivando, se va a hacer cargo de su parcela, o si tiene algo más pendiente, se va a hacer cargo. Los demás se ayudan, pues. Por eso es un cargo colectivo. No es un modelo único que siguen, que digan, pues es este modelo y va a ser para todos, porque cada lugar es diferente. Entonces cada comunidad va organizándose de tal forma como lo va decidiendo la misma asamblea, ¿verdad? Participan hombres y mujeres en los cargos. Puede ser que a una mujer le digan, tú vas a ser ahora responsable de mandar a los compañeros a que vayan y traigan leña. Y los compañeros van a obedecer, pues, ¿verdad? Y la mujer no se va a sentir más porque le dieron el cargo de mandar a los compañeros, ¿verdad? Es algo que se tiene que ir trabajando conjuntamente y con respeto. También no es cosa de profesionales, que solamente el que estudió y tiene una profesión es el quien va a tener el cargo, ¿no? Puede ser cualquiera. Aunque no sepa leer y escribir, si le dan el cargo, lo asume, ¿verdad? Y pues son decisiones colectivas, que no solamente es de alguien que dice, vas a hacer esto, no, sino que se considera en equipo, pues en colectivo, en asamblea. Y bueno, recientemente fuimos testigos de que los caracoles han crecido, ¿verdad? Quien ha seguido la información de Chiapas se dará cuenta que en un comunicado reciente acaban de informar que han aumentado los caracoles. Aquí más o menos mostraron las compañeras un caracol, la forma, pues, cómo lo ven. Los caracoles son como los centros administrativos, ¿verdad? Y luego están las zonas, y están las regiones, y están los municipios autónomos, ¿verdad? Y cada quien cumple su tarea, nadie brinca así que hay veces acá, pues yo tengo un conflicto y voy a ir hasta arriba porque tengo palancas. Ahí no hay palancas, ¿verdad? Ahí tienen que cumplir la forma, pues, cómo se organizan, pues, para poder caminar en colectivo. Entonces, ahorita el total de los centros zapatistas ha llegado a 43, con esa organización, con los 7 principios, integrando hombres y mujeres y construyendo ese poder desde abajo, ese colectivo a través de cooperativas. No dependen económicamente del gobierno, ellos mismos y ellas han trabajado para poner escuelas, están ahorita mejor los hospitales adentro en las zonas zapatistas que afuera, ¿verdad? Hay mejor atención adentro que afuera, hay gente de fuera que quiere irse a atender ahí, ¿verdad? Entonces es todo lo que han construido, pues esa es la autonomía, ¿verdad? De cómo se van organizando poco a poco, pues porque no, de fuera no hay que digamos esa atención que se debe de dar, pues, para las comunidades, y pues las comunidades tienen que irse fortaleciendo solas para, si queremos seguir viviendo, pues tenemos que luchar por esa vida y sobre todo para dársela a los que vienen atrás, a nuestros hijos, nuestras hijas, todos los que vienen atrás es lo que les vamos a heredar, ¿verdad? Pues gracias, no sé si...